En el verano de 1972 tenía 14 años y como muchos otros jóvenes simpatizantes del gobierno de Salvador Allende, fui parte de los trabajos voluntarios organizados por las federaciones estudiantiles. En lo personal, este era el modo correcto de expresar mi compromiso con el itinerario socialista de la Unidad Popular. Recuerdo que una noche, en las afueras del campamento en que vivíamos, proyectaron un documental sobre las actividades de la Brigada Ramona Parra, y aunque no era comunista, me pareció que las imágenes describían con propiedad el tipo de compromiso que el momento político exigía. Algunos años más tarde, y luego del traumático golpe militar de 1973, vi A la sombra del sol, una película de Silvio Cagliozzi y Pablo Perelman, donde nuevamente experimenté aquello vivido en el campamento de voluntarios. ¡Toleteo por la grieta! Hoy día, como analista, creo que las coincidencias entre lo visto y pensado no era más que la expresión de una misma doxa, ese campo de presupuestos que los participantes de un acontecimiento histórico consideran como de suyo y que no admite discusión. Es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. Es decir, mediante la participación, los trabajadores van a poder romper las estructuras capitalistas de las empresas. Sí, dirigente del Cordón Vicuña Maquena. ¿Y aquí está haciendo acá la toma de fondo? Nosotros vemos desde que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. Los comandos comunales es una organización del pueblo neta, que está luchando, es un pueblo organizado, que es donde debemos estar todos participando, la clase proletaria. Los trabajadores estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo. El campo de estos axiomas intelectuales estaba recortado por categorías como pueblo, participación, organización y trabajo, verdades del mundo cotidiano que permitirían el acceso al socialismo. Sin embargo, la doxa aludida tenía un carácter gráfico y discursivo, y fue solo mediante los conocimientos técnicos propios del cine que pudo adquirir otra sustancia visual. Es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. La toma de fondo. Nosotros vemos desde que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. Es decir, mediante la participación, los trabajadores van a poder romper las estructuras capitalistas de las empresas. Los comandos comunales es una organización del pueblo neta, que está luchando, es un pueblo organizado, que es donde debemos estar todos participando, la clase proletaria. Los trabajadores estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo. Todo film es un artefacto visual y es el resultado de un trabajo que es ejercido sobre los modos de ver pertinentes a una época histórica y social. A la sombra del sol
que es el film que he seleccionado para este análisis, expresa a nivel de la imagen un contenido que alude de manera extensa al imaginario del cine social chileno. La película de Cayosi y Perelman trata de un hecho de sangre en apariencia ocurrido a finales de los 40. Dos delincuentes huyen desde la cárcel de Calama y se internan en el desierto de Atacama en dirección a Bolivia. En su camino tropiezan con el pueblo cordillerano de Caspana, donde los habitantes les reciben de manera hospitalaria. Más tarde siguen su camino, pero abusan de dos pastoras. ¡Agárrala, viejo! ¡No la aguantí, viejito! ¡Agárrala! ¡Eso es! ¡Apriétale el larga, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Vaya, no es mierda! ¡Ah! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! Entonces los comuneros les persiguen y capturan, sometiéndolos a un juicio comunal donde son condenados al fusilamiento. En la película, todos los personajes aparecen bosquejados visualmente con la sencillez de los sujetos del mundo popular, íconos de un periodo político anterior, en los que se depositaba la esperanza del cambio social. Más allá de las inflexiones relativas al modelado de la imagen, está el relato y sus argumentos, que con poca discreción desarrollan la idea de la justicia popular, un tema central en el discurso y la organización política durante el gobierno de Allende. Por ahí andan diciendo que el alcalde es el único que determina estos asuntos. No, señores, no. Esta es una cosa que debemos verla entre todos. Oiga, don Félix, ¿por qué no vino la mamá niña? Porque el alcalde no quiso que viniera la mamá de las niñas. Eso sí que puede decidirlo él. Ahí está Gregorio. Se decía nomás. ¡Silencio! Doña Mercedes no vino porque se quedó cuidando a su... Cuando él recién acaba de mandar el Arcadio allá a cuidar a esos ajorinos, a esos animales, cuando yo debía haberlo hecho. Ahí está Gregorio. No me callo, porque si yo me callo nadie habla. ¿Le gustaría que yo me fuera allá al corral y soltara a esos cochinos de mierda? Ah, claro, y yo me quedara con la mierda hasta el cogote. Afuera, Gregorio. Estás hablando cosas malas. Además, estás borracho. ¡Fuera de aquí! Yo quería matar a ese hombre. Me dio mucha rabia al saber que habían abusado con mi hermana. Yo creía que estaba solo. Por eso pensaba que nadie me ayudaba. Por eso tenía rabia con el alcalde y con el Arcadio. Pero ahora, como el Arcadio ha bajado a Calama a dar cuenta a la policía, ahora estamos todos solos ahora. Gregorio, abre la puerta. Que se vaya el que quiera. Los que queremos tenemos que decidir. Cuando llegue la autoridad de Calama, esos hombres no deben estar aquí. Trajeron el mal a Caspana. Esto es lo que yo veo. Aquí también hay una ley. La ley somos nosotros mismos.
las mujeres, los hombres, las casas. Todo lo que hay en el valle es la ley que tenemos. Cuando salga el sol ya tenemos que decidir lo que vamos a hacer. Lo que importa es que nadie más sepa nunca que esos hombres estuvieron por acá, ni lo que hicieron. Para aquellos que creen que yo a veces vacilo, hay que fortalecer el poder popular, los centros de madre, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales. Hay que fortalecerlos, hay que fortalecer los cordones industriales. ¡Crear poder popular! ¡Crear poder popular! A lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros. ¡Crear! ¡Milicia popular! ¡Crear! ¿Y ellos iban a bajar esto, borracho? Don Félix, dígale que nos van a matar. ¡Van a tener problemas si nos matan! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Son unos asesinos, tuyo de mierda! ¡Estoy justo con la misma mierda! El imaginario socialista de izquierda, tal vez el más ortodoxo, se instala aquí a cabalidad, pues en ese horizonte utópico de lo social, el individuo no existe como tal, solo es posible en la medida que es expresión de su sociedad. Todo guión cinematográfico debe respetar cierta racionalidad, pues en ella descansa lo verosímil del relato. Por esto es comprensible que el film vulnere su propia ficcionalidad, integrando dentro y no fuera del relato los testimonios de aquellos testigos que podían acreditar lo ocurrido como un acontecimiento real. Hace 45 años atrás, yo siendo muchacho todavía, no presencié directamente este caso, pero sucedió y que fue entre mi familia, o sea... Una decisión cuya lectura es necesariamente doble, pues en tanto el cine es un arte, su práctica no puede renunciar a la metáfora, poética que para la época de inspiración socialista en Chile debía provenir de la realidad. Se trataba de una utopía cuyo reverso era una ideología, pues la inclusión de los testimonios de los participantes no solo eran la prueba de la verdad de lo ocurrido, sino que al mismo tiempo servían de validación inconsciente de la película y el contenido modelado por sus autores. Más que un error, este fue un acto de ingenuidad cultural que prevaleció durante el período de la Unidad Popular y nos volvió ciegos ante la catástrofe. Transcurrían años, no me recuerdo, hubo 2 o 3 años, obligaron los carabineros a investigar del caso que había pasado de ese tiempo. Buscaron al alcalde y al juez y los llevaron, los carabineros, a la justicia. Yo no sé de cómo supieron que lo vinieron a buscar a ellos. Así fue que llevaron presos a mis familiares y han permanecido por lo menos un año que así, pero que después fue suspendido el castigo, digamos así,
reconociendo de que esto no se hizo por guapesa, sino en defensa, y debido a eso fueron puestos en libertad. Bueno, en parte no contestaste esta pregunta, pero yo quiero que quede el registro. Lo que nos llamaba la atención de la película era la presencia de estos testimonios dentro de la película. ¿En qué los ayudaba a ustedes? ¿De qué manera pensaban ustedes que los estaban utilizando al colocarlos ahí? Bueno, yo creo que una historia basada en hechos reales tiene un peso distinto a una historia de ficción absoluta, ¿no? Yo creo que la presencia de los testimonios era una forma contundente de decir que esto estaba basado en hechos reales y le daba una credibilidad totalmente distinta a la película. Y de alguna manera tenía un sentido político en ese momento, ¿no? O sea, piensa tú en el momento en que se hace, veníamos saliendo de la UP, todos nosotros éramos partidarios de la UP, o sea, teníamos una relación con algo que podríamos llamar la legalidad popular, digamos, muy íntima, muy emocionalmente fuerte. Y nos parecía que tenía algo que ver con eso, si bien la película tratamos de hacerlo más distanciados con respecto al tema político, que por razones evidentes, estaba bien, había que darle como algo. Es muy evidente el tema de la justicia popular en la película. Eso tiene que ver con lo que decías antes, con el hecho de alguna manera generar una pequeña resistencia. Mira, yo siempre sentí una cierta ambigüedad, debo confesarte que en el momento en que lo hicimos, no quedaba muy claro que esto fuera de izquierda o de derecha. Ahora, en esencia, a medida que pasa el tiempo, además, me doy cuenta cada vez más que claramente eso, estábamos hablando de la capacidad de la gente de tomar su destino en sus manos, ¿no? Que es totalmente de izquierda. En el caso de A la sombra del sol es un tema de justicia en la cual la injusticia que provocan estos seres desarrollados que pasan por el pueblo y provocan un abuso tremendo, al final ellos hacen su propia justicia, justicia popular, lo que dices tú, su justicia según sus cientos de años de cultura que les impone hacer ese tipo de justicia, ¿no? O sea, ajusticiar a estos forajidos por el solo hecho, ni siquiera mataron a nadie, por el solo hecho de haber abusado de un pueblo que los acogió. Punto. Esa es la justicia de ellos. Nuestra justicia dice, no, ese gallo merece, no sé, 2 días de cárcel, digamos, ¿no? Y nada más. Para ellos, eso era muy profundo, el daño era muy profundo, y su justicia de su cultura les dictaminó ese desenlace. Justicia popular, claro, era un tema en la época muy fuerte, y seguramente al elegir el tema evidentemente también nos motivó tomarlo porque era un tema que estaba en la mente de todos, ¿no? Entonces te atrae, lo que está en la mente de todos, en tu mente también te atrae. El tema de la justicia popular, o sea, ¿cuántas justicias deberían haber? ¿Cuántas justicias hay diferentes? Y este juego de decir solo hay una justicia es lo que tú empiezas a poner en duda. ¿Hasta qué punto hay una sola justicia cuando hay tantas culturas distintas? Bueno, ahora, piensa tú que fue tan inconsciente y tan ingenuo que la verdad es que ese tema, si hubiésemos tenido un poco de conciencia de lo que estaba pasando en el país en ese momento, no lo habríamos hecho nunca porque arriesgábamos la vida, así de simple, ¿no? Súper simple.